Versículo 1 del capítulo 1. Pablo, apóstol, dice, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es esta primera parte la que vamos a considerar en el día de hoy. Y vamos a irnos así versículo por versículo, ¿verdad? El primer versículo habla Pablo, que ya lo hemos conocido. Apóstol, dice, enviado. La palabra apóstol quiere decir, es en el idioma griego es apóstolos, quiere decir delegado, embajador, comisionado. Entonces él dice que ha sido embajador, comisionado, no de hombres, no ha sido comisionado por los hombres, ¿verdad? O sea, no de hombres. Él no es un apóstol de hombres, ni por hombres, ni es enviado por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Entonces él está diciendo que claramente que no había sido enviado por hombres, ¿no? Él no había sido enviado a hacer un trabajo de parte de alguna persona, sino que fue enviado por Dios el Padre y por Jesucristo, ¿no? Y dice, como ustedes han visto, ni por hombre, dice, ¿no? Y recuerdan que él, cuando fue a fundar las iglesias de Galacia, en Hechos capítulo 13, él fue enviado por el Espíritu Santo. Recuerden, dice el 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿no? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he mandado. Entonces, dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, lo vuelvo a recalcar, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre, y ustedes conocen el resto de la historia, donde ellos habían sido enviados, ¿verdad? Pablo nunca no fue ni enviado ni siquiera por los propios apóstoles. Cuando fue enviado por los apóstoles fue con la carta, ¿verdad? Ok, aquí dice que él también, este evangelio no lo había, o sea, no era apóstol enviado por hombres, ni el evangelio lo había aprendido de hombre alguno. Porque dice aquí en los versículos 11 y 12 de este primer capítulo, miren, bueno, aquí está, ¿no? La ida a la parte de Galacia. En el versículo 11 dice Pablo aquí mismo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo, dice, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Miren qué tremendo. Este versículo nos habla de que él había recibido revelación de Jesucristo.
el evangelio que él predicó, el evangelio que él, digamos, él es el mayor exponente del evangelio en todas las escrituras, ¿no?, del Nuevo Testamento. Entonces, él no lo había recibido de hombre alguno, sino de Jesucristo, dice, por una revelación de Jesucristo. Y esto mismo dice él en la segunda carta del apóstol de él mismo, ¿no?, a los Corintios, en el capítulo 12, miren, dice en los primeros versículos de este capítulo 12, dice, ciertamente, dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las revelaciones, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Recuerdan que lo había recibido por revelación del Señor Jesucristo. Y él sigue diciendo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿no? Él tuvo una experiencia bastante extraña, sobrenatural, y él dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Él no pudo entender esta parte, cómo es que él fue llevado, dice el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar, ¿no? Entonces él fue, y ahí oyó palabras tremendas, palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, esto concuerda con lo que dice aquí en la carta a los Gálatas, que él había recibido el evangelio también de Jesucristo, que él no era enviado de hombres. Como vamos a mirar, probablemente habían sido enviados aquellos hombres que estaban perturbando a los hermanos con un evangelio diferente. Ok, sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 2 ya, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, ¿no? Entonces dice que él estaba con algunos hermanos que también son autores, ¿no?, de la carta. No sabemos exactamente quiénes eran, pero aquí dice que la carta fue a las iglesias de Galacia, ¿verdad? Iglesias que nosotros hemos visto que él fundó. Más o menos, ¿no?, los comentaristas dicen que él fundó las iglesias, claro, en su primer viaje misionero, alrededor del año 46 después de Cristo, ¿no? Más o menos unos casi 20 años después de la muerte de Jesucristo, alrededor. Y esta carta dice que fue escrita, esa es la opinión de muchos, en el año 54 después de Cristo, ¿verdad? Más o menos unos 8 años después de fundada la iglesia, en ese primer viaje misionero que él hizo. Quisiera hacer con ustedes un recuento de hace y ahora, basados en el libro de los Hechos, precisamente de los hechos más relevantes del Evangelio en cuanto a esto de los Gálatas y en cuanto realmente al Evangelio mismo por todo el mundo. Recordemos que en primer lugar, en la secuencia, en lo registrado en el libro de los Hechos, en realidad el primer gentil convertido y bautizado no había sido Cornelio, ¿no? El primer gentil bautizado está en el capítulo 8, fue un hombre etíope, eunuco, funcionario de la reina de Candace, ¿no?, al cual Felipe fue enviado también por el Espíritu Santo y le predicó y él fue bautizado. Estamos hablando del primer gentil, el primer hombre que no fue judío, pero que recibió a Cristo, o sea, y registrado en el libro de los Hechos.
yo creo que es muy probable que haya ya muchos otros que no están registrados en este libro, pero que ya antes habían recibido cuando los apóstoles fueron dispersados, ¿verdad? Después de la persecución, de la primera persecución que hubo en Jerusalén. Entonces, este pasaje rápidamente lo vamos a ver. Felipe era un diácono, uno de los diáconos elegidos en la iglesia de Jerusalén, que después tuvo que ir y se fue, ¿no?, a Cesarea, y él estaba siendo usado poderosamente por Dios, y Dios le dice, le manda a otro lugar a encontrarse con este hombre, este gentil etíope, que no conocemos su nombre. Dice entonces Felipe, abriendo su boca, pues él fue, y dice que él venía en un carro, en el camino a Gaza. Él venía en un carro y él se le apegó, y dice que él estaba leyendo, tenía un rollo con el libro de Isaías, y Felipe se le acercó y le dijo, ¿qué estás leyendo? Y le dice, estoy leyendo esto. ¿Y entiendes lo que lees? Le dijo Felipe, no, ¿cómo voy a entender si no me explica? Y luego llegamos a este punto. Dice entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, que era un rollo del libro de Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tuvo su confesión de fe. Y dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, este es el primer bautizado, realmente, del gentilismo, registrado por el libro de los Hechos. Luego vino, porque recuerden, esto fue después de la persecución, de la cual también Pablo, cuando se llamaba Saulo, había participado. Entonces, en el capítulo 8, vemos este detalle. Luego viene el capítulo 9, donde ahí se relata la conversión de Saulo, ¿verdad? Yendo por la ciudad de Damasco para perseguir y a los cristianos, que los consideraba una secta falsa. Él, en el camino vino una luz que lo tiró en tierra, y ahí se le reveló el Señor. Y luego fue metido a Damasco, y ahí estuvo en ayuno, o sea, estuvo ciego por 3 días y estuvo ayunando. Y Dios envió a un hombre llamado Ananías para que orara por él. Y esto es la historia, ¿no?, más o menos en el capítulo 9. Y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. El capítulo 10 nos cuenta la historia de Pedro, ¿no?, con el gentil Cornelio, ¿verdad? Hemos hablado en las anteriores clases. Dice que esto ya es cuando él ya va donde Cornelio y empieza a hablar del Evangelio. ¿No? Recuerden que él tuvo que haber visto una visión de Dios. Al mismo tiempo Cornelio estaba viendo otra visión, y esas 2 visiones se cruzaron, mandaron por Pedro. Él tuvo que ir, entró a la casa del gentil Cornelio. Y dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Era Cornelio y muchos amigos invitados y familiares de él. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que le habían acompañado, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y entonces dice, respondió Pedro más adelante, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo
también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, el primero se convierte el eunuco a través de la predicación de Felipe. Luego se convierte Pablo. En capítulo 10 encontramos la historia de Pedro. Luego en el capítulo 11 miramos que él informa de esta situación a los apóstoles de Jerusalén, y ahí se da lo que yo le he llamado, ¿verdad?, el primer concilio de la iglesia, ¿no? Y el primer concilio de esta iglesia termina con esta declaración de el que era líder en aquel tiempo, que era Jacobo. Y dice él: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. No, aquí está hablando Pedro. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y luego entonces, oídas estas cosas, callaron, ¿no?, todos los apóstoles y los cristianos en Jerusalén, y glorificaron a Dios, dicen, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, y se gozaron, ¿verdad? Ok, luego en el capítulo 13 y 14 hemos visto el viaje misionero de Pablo, donde funda las iglesias de Galacia, ¿verdad? Y aquí tengo el capítulo 14, 20, ya después de que fueron y predicaron, y Pedro incluso en Listra, ¿no?, después de haber hecho un milagro, y bueno, toda la situación que ya la hemos tratado, apedrean a Pablo, y lo sacan de la ciudad pensando que estaba muerto, ¿no? Aquí dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y empieza a regresar de Listra. Y dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, ¿no?, todas ellas ciudades de Galacia. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿no? Entonces, ya después del concilio de Jerusalén, donde ya se sabe que los gentiles también podían ser cristianos, empieza su primer viaje misionero de Pablo. En el capítulo siguiente, el capítulo 15, se hace el segundo concilio de Jerusalén, ¿verdad?, donde las conclusiones fueron que los gentiles no necesitaban judaizar ni guardar la ley para ser salvos, ¿no? He puesto algunos versículos más o menos representativos. Dice en 15:24: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, dice, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, ¿no? Esta ya es la carta circular con la que ellos confirmaron, ¿no?, la verdad de que no necesitaban hacerse judíos, ninguno de ellos, para ser salvos. Dice el versículo 25, aquí está hablando, como les dije, Jacobo, el que era líder en la iglesia en Jerusalén. Dice: nos ha parecido bien, dice, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros como nuestros amados Bernabé y Pablo, ¿verdad? Que ellos eran los que fueron y llevaron la cuestión, porque en la iglesia de Antioquía surgió el problema de que llegaron unos judíos diciendo que ellos tenían que circuncidarse para ser salvos. Pero esta es la carta. Dice: porque ha parecido bien, dice, al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación,
de las cuales cosas, si os guardareis, bien habéis, pasando bien. ¿Ok? Y dice así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. ¿No? Entonces ahí ya tenían en la carta la confirmación de esta verdad. ¿Y por qué para nosotros es muy importante? Porque este es el tema, es la justificación teológica de esta verdad, ¿no? Luego viene el segundo viaje misionero, donde también Pablo con Silas vuelven por segunda vez a Galacia. En el capítulo 16 ya de Hechos, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. No, pero lo que más nos interesa es que llegaron a Derbe y Listra, ¿ya? Ciudades gálatas, ciudades de Galacia. Versículo 4: y al pasar, dice, por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, ¿no? Allá en ese lugar, en Galacia. Dice el versículo 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ¿verdad? Ellos se saltaron después a Asia y se fueron hacia Macedonia y Acaya, ¿verdad? Y llegaron cerca de Grecia al final, ¿ok? Pero lo que quiero ver es que este ya empieza su segundo viaje misionero, Pablo, y también visita Galacia. Y para tener, digamos, el cuadro completo, podemos decir que luego de más años, más adelante, ¿no? Los viajes misioneros no eran viajes así de días ni de meses, eran viajes de años, ¿no? Como ustedes van a ver. En el tercer viaje misionero de Pablo, en el último, otra vez ellos visitan Galacia, ¿no? En el capítulo ya 18, los versículos 22, dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Ok? Entonces, bueno, hay diferentes opiniones y creo que la más aceptada es que fue escrita después de su segundo viaje misionero, ¿no? Otras personas creen que fue escrita después del tercer viaje misionero. Amén. Entonces esto es acerca de la carta que Pablo estaba escribiendo a las iglesias de Galacia, porque ya sea después del segundo, después del tercer viaje, otra vez habían ido estos judaizantes y estaban otra vez, digamos, convenciéndoles a ellos de que vuelvan a la ley, ¿no? De que necesitaban hacerse otra vez judíos, circuncidarse y guardar la ley, ¿no? Por eso Pablo, como ustedes van a ver en los siguientes versículos, dice: estoy maravillado, estoy extrañado de que tan pronto, a pesar de que él había ido ya por 3 veces a la iglesia de Galacia, ellos todavía estaban recibiendo esas enseñanzas. Bien, seguimos versículo a versículo. Versículo 3 dice: gracia y paz, ¿no? En su saludo de la carta, sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gracia y paz, estas dos eran dos expresiones de saludo, ¿no? Gracia y paz. Una gracia era el saludo romano, ¿verdad? Con el que los
hermanos se saludaban, y paz era el saludo judío, shalom, ¿verdad? Gracia y paz. Entonces, en aquellos tiempos, ¿no? Kares y shalom o eirene, ¿no? Que es la palabra paz en el idioma griego. Gracia, mis hermanos, es el tema principal también de la carta. Sabemos que la gracia de Dios es la dádiva de Dios, la dádiva excelente de Dios. Y entonces, quizás también está enfatizando esto, ¿verdad? La gracia, que sea a vosotros, dice, ¿no? La gracia sea a vosotros, o sea, venga a vosotros, de parte del Padre y del Hijo, ¿no? Así como llegó a nosotros y nos salvamos, fuimos salvados, así también a ellos, ¿verdad? El Padre envió al Hijo y el Hijo ejecutó, ¿no? la obra, y ahora Él está a la diestra del Padre. Entonces, Dios es Padre, envió, ¿no? Dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo envió para salvarnos. Recordemos que en realidad el Padre y el Hijo son el mismo Dios, ¿verdad? Solo que como que cada uno está en su función, ¿no? El Padre siempre como el rector de todo, como el que planea, el Hijo como el ejecutor, ¿no? Incluso la salvación la ejecutó el Hijo, como dice, por ejemplo, dice Juan en el capítulo 1, y también lo dice así bien claramente el capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Entonces, que la gracia y la paz de Dios lleguen a ustedes. Y la verdad es que cuando llega la gracia a nuestras vidas, también llega la paz. Cuando nosotros nos sentimos seguros, porque sabemos que esta salvación maravillosa que tenemos ha venido por gracia y nos ha puesto en paz con Dios y nos ha protegido, ¿no? Y luego dice el versículo 4, hablando de Jesucristo, porque está de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí está diciendo que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, ¿no? Esto mismo es lo que dice Isaías, en Isaías capítulo 53, dice que Jesucristo, hablando de Cristo proféticamente, llevó Él, dice, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿no? Por esa gracia, incluso nuestra paz tuvo un precio, ¿verdad? Entonces la gracia y la paz, de la cual estábamos hablando en el versículo anterior, vinieron de ahí, vinieron de aquello que Él conquistó, ¿verdad? Como dice el versículo, ¿no? Que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, para librarnos de esta edad, de este siglo malo. La palabra librarnos es la palabra arrancar. Y habla, hermanos, de librarnos de aquella, bueno, el siglo, en la Biblia hay el presente siglo malo y el siglo venidero, ¿no? Que habla de la vida eterna. Y en este siglo es cuando nosotros vivimos en esta tierra, ¿verdad? El príncipe de este siglo es Satanás, y como ustedes saben, Satanás es el que está listo para ejecutar el juicio sobre los hombres pecadores, es el que está listo, ¿no? Para hacer venir sobre el hombre el castigo, ¿verdad? Pero Jesucristo nos libró de este castigo, cargando
en sí mismo, ¿verdad? Los pecados de todos nosotros, como decimos, como vimos en Isaías, ¿no? Isaías dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y nosotros ahora ya no estamos en pecado, ya no tenemos esos delitos sin resolver. Esos delitos ya están resueltos, la sentencia sobre nosotros ya ha sido ejecutada. Solo que no en nosotros, sino en el propio Jesucristo. Miren, en Colosenses, el capítulo 2, dice lo siguiente: y a vosotros, dice, hablando el apóstol Pablo, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Entonces le está hablando a los convertidos judíos de Colosas, gentiles de Colosas. Os dio vida juntamente con él, dice, perdonándoos todos los pecados. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. O sea, había un acta de los decretos, como hay un acta de los decretos de todos los hombres. Como ustedes saben, mis queridos hermanos, los hombres vamos a ser juzgados. El juicio de Dios va a llegar. Que en esta vida no veamos muchas veces el juicio de Dios no significa que no va a existir. Dios es el garante de que todas las cosas serán juzgadas. Todas las cosas tendrán su justo pago, ¿no? El que hace lo bueno, un pago bueno; el que hace lo malo, un castigo. Pero el castigo que tenía que venir sobre nosotros, que hay un acta, ¿verdad? Hay un acta espiritual, hay libros espirituales, dice el libro de Apocalipsis, donde están anotadas todas nuestras acciones de vida. Y Jesús, ¿por qué? Dice que Él anuló ese acta, porque Él sufrió el castigo. Es como si yo soy condenado en una corte y me mandan, digamos, por decir algo, 3 años de prisión. Y yo cumplo los 3 años de prisión y ya no me pueden juzgar por el mismo delito. Ya el acta que era contraria a mí está como anulada, ¿no? En este caso, yo no fui a la cárcel, yo no morí por mis pecados, porque la paga del pecado es muerte. El que murió fue Jesucristo, que ni siquiera cometió ni uno. Él no murió por sus propios pecados, Él murió por los pecados del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, como dice en 2 de Corintios capítulo 5, dice que al que no conoció pecado, Él por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros disfrutamos de un estatus de hombres justos en el mundo espiritual, delante de Dios, pero no porque nosotros seamos justos, sino porque Jesucristo, que no conoció pecado, que no pecó nunca, lo sufrió. Entonces Él no sufrió por pecado suyo, sino por pecado ajeno, por nuestro pecado. Y aquí está, uno de los, podemos decir, de las verdades básicas de la gracia de Dios. Porque en la gracia de Dios no es que yo soy justo, porque guardo toda la ley. Yo soy llamado justo. En la Biblia dice la palabra justificado, porque Jesús me perdonó pagando la condena que yo debería recibir. ¿Ok? Entonces, esto es lo que dice aquí. Entonces, y luego dice en el versículo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, ¿verdad? Un padre, hermanos, desea hacer todo el bien que pueda a sus hijos. Su voluntad no es condenarnos, sino librarnos del mal que realmente vive dentro de nosotros. Es el primer mal, el mal más vamos a decir, más peligroso que el mal que está afuera de nosotros.
El mal que está fuera de nosotros puede matarnos el cuerpo, pero el mal que está dentro de nosotros nos puede matar eternamente. Entonces el Padre, el que ha sido nuestro Padre, nos ha librado de eso. Entonces, hermanos, la gracia viene totalmente para perdonarnos. Y también, miren, no es solo nuestro Dios, como dice el versículo 4, sino también es nuestro Padre. Y sabe, es nuestro Padre no solamente de manera legal, porque la Biblia dice que hemos sido adoptados, y la adopción es una acción legal, pero también Él nos engendró. Es algo maravilloso. No solamente nos adoptó, sino que nos volvió a engendrar, nos hizo nacer otra vez. A Nicodemo le dijo: el que es nacido de la carne es, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, le dijo Jesús, de que te dije que necesitan nacer de nuevo. Entonces Dios no solamente nos dio su paternidad a través de una adopción legal, sino también a partir de una acción dentro de nuestro ser, donde puso sus genes y nacimos del Espíritu. En el capítulo 1 de Juan, el versículo 12 y 13 nos dice esto. Dice Juan, capítulo 1: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creemos, ¿no?, en su nombre, a los que le recibimos. Ahí están las dos palabras. Recibimos a Cristo, decidimos vivir para Él, decidimos andar en Él, y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo siguiente dice: los cuales, ¿quiénes son los que creen? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿desde quién? Sino de Dios. Somos engendrados de Dios. Por eso le podemos decir Padre con toda propiedad, legalmente por la adopción, y físicamente porque de Él tenemos, ¿verdad? Hemos sido engendrados. Amén, maravilloso. Dice el versículo 5: a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir en este versículo? Significa, mis hermanos, que el mérito de todo esto no está en nosotros. La gloria de todo lo que se hizo está en Él. No fue por nuestras buenas obras, sino que fue por Él mismo. Amén. Nosotros no podemos abrogarnos la gloria. Una persona que quiere merecer la salvación está como quitándole esa maravillosa gloria, ese maravilloso amor revelado, amor mostrado, amor expresado que Dios nos da en la cruz. Entonces, mis hermanos, bajo digamos el sistema de la ley, que era aquel al cual querían volverlos o llevarlos a los gentiles, ¿no?, los maestros judaizantes, dice que yo tengo que ganarme el derecho de ser llamado justo, ¿no? Lo cual es imposible. Está demostrado desde el Antiguo Testamento, desde el comienzo, después de que Adán mismo pecó. En la gracia, yo debo de recibir esto con fe. Y cuando yo lo recibo como una dádiva, debo hacerlo humildemente, porque es una gracia inmerecida. Y también, lo más maravilloso, es que no me puede producir orgullo. La gloria no es mía, la gloria es de Él. Bien, aquí entramos a la segunda parte que dijimos, el otro evangelio, ¿verdad? La condena del otro evangelio. Y aquí
está el apóstol Pablo en el versículo 6 diciendo lo siguiente. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo en esta carta va, como decimos, directo al grano, ¿no? Dice: estoy maravillado. La palabra maravillado es la palabra saumazo, que quiere decir extrañado, ¿no? Sorprendido, asombrado, ¿verdad? Esto es lo que estoy asombrado. ¿De qué? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí dicen otras verdades muy importantes que tenemos que considerar. Que ellos se habían alejado, este otro evangelio, este evangelio diferente, los aleja. La palabra alejado es la palabra metatisemi, que quiere decir transferido, cambiado, convertido, traspuesto. O sea, este falso evangelio aleja. ¿De quién? Del que nos llamó por la gracia de Cristo. Nos aleja de Dios. Y la palabra evangelio diferente, la palabra diferente es la palabra heteros, ¿no? Que quiere decir otro diferente, otro distinto. Para la palabra otro hay dos, básicamente hay más, pero dos palabras que nosotros podemos entender. Es la palabra homos, que significa otro, pero del mismo tipo, de la misma naturaleza, y heteros, que significa otro, pero totalmente distinto, ¿no? Por ejemplo, hay dos palabras en nuestro lenguaje, por ejemplo, homosexuales, ¿no? Son dos del mismo género, ¿no? que tienen relación. O sea que homosexual es una persona que les gustan los otros que son de su mismo sexo. Y los heterosexuales en realidad son los que les gusta la mujer, que es de otro, es otra clase, ¿no? Entonces, esta palabra heteros quiere decir un evangelio diferente, distinto. Y aquí es algo bien fuerte y bien importante entender que este otro evangelio, este evangelio legalista, les estaba alejando a ellos de Dios, ¿no? Nos aleja de Dios. Y Pablo, hermanos, quedó sorprendido de ello, porque parece que esa falsa doctrina pudo meterse en ellos con una facilidad sorprendente. Pablo los había visitado, como hemos visto, en todos sus viajes misioneros. Y tengo aquí algunos versículos donde la verdad que Pablo mismo, en su último viaje misionero, les habla a los pastores, a los ancianos de Éfeso, y les predice que van a venir luego a Timoteo, como veamos aquí en unos versículos, de que la falsa doctrina y las falsas enseñanzas y los hombres falsos iban a aparecer y no iba a ser tan, podemos decir, no iba a ser algo extraño, ¿no? Pero en este momento Pablo estaba demasiado extrañado, porque él llevó la carta, recuerden la carta con las ordenanzas, todo. O sea, ellos habían recibido la verdad. Y creo que para nosotros esto tiene que ver también, tiene que hacernos reflexionar y ser cuidadosos en la doctrina, ser cuidadosos en nuestro estudio de la palabra del Señor, ser cuidadosos en a quién escuchamos. Cuando nos hablan, tenemos que hacer como los de Berea, consultar con las Escrituras si lo que se nos está diciendo concuerda. Pero miren, en el capítulo 20, al regresar
tercer viaje misionero. Ya Pablo no iba a volver por aquellas regiones más. Y reúne a los ancianos de Éfeso en la ciudad de Troas, y dentro del discurso que él hace, que fue un discurso larguísimo, les dice lo siguiente. Hechos capítulo 20. Ya estamos en el capítulo 20, finalizando su tercer viaje misionero. Les dice: por tanto, les dice, yo os protesto el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Quizás eso es algo que yo estoy haciendo también al hablar de esta carta a los Gálatas. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, ¿no? Como lo vimos. Dice: porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y luego dice el versículo 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, les dice: velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Verdad? Estaba hablándoles, en este caso, a los ancianos de Éfeso. Miren, en la carta a su discípulo Timoteo, ¿verdad?, que fue el que continuó la labor de Pablo, fue uno de los que continuó. Perdón, falta este versículo más, y dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cómo se llama la palabra? La palabra de su gracia. ¿Okay? La gracia, el mecanismo gracia es algo totalmente opuesto al mecanismo ley. Y aquí dice que la palabra de la gracia nosotros no debemos olvidar. Bien, en otros lugares, por ejemplo, en la primera de Timoteo, iniciando su carta, una de las labores, quizás la primera labor, la que inicia diciendo el apóstol Pablo en su carta a él, miren lo que le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ya estaba poniendo a Timoteo a cuidar que nadie venga y enseñe otra doctrina. Dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Y al ver esto de fábulas y genealogías, podemos más o menos ver que tiene una raíz, un trasfondo judaico, ¿no? Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, le dice, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo está diciendo estas cosas por amor, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo le estaba diciendo: cuida. Y cuida que hay gente que se hace doctor de la ley ni siquiera entiende ni lo que habla ni lo que afirma. Y en esto les amonesto a mis queridos colegas a que estudiemos la Biblia, que no digamos cualquier cosa porque escuchamos de otra persona o lo leímos en un libro. La Biblia es muy importante, y como les dije anteriormente, yo mismo estoy tratando de erradicar el legalismo de mi propia vida, y todavía estoy batallando en eso, porque el legalismo es muy difícil de erradicar, porque estamos acostumbrados, los hombres vivimos de esa manera. Entonces, miren, en el capítulo 4 le dice esto a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Se dan cuenta que, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de cuestiones legalistas, que son los alimentos? Recuerden que Jesús hizo limpios todos los alimentos, ¿verdad? Diciendo que no lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Pero vendrían estas personas a prohibir comer ciertos alimentos, ¿no? Como era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había alimentos que eran prohibidos, ciertos animales no se podían comer. Pero en realidad, como sabemos, ese antiguo pacto es una figura y sombra de las cosas espirituales, y esos animales inmundos que no podían comer en su estómago son para nosotros cosas que nosotros debemos de cuidar de que entren a nuestro corazón. ¿Okay? Una cosa es la comida, antiguo pacto, pero es una figura y sombra de la verdad, que es que nosotros tenemos que ser sensibles en que lo que entra a nuestra vida sea santo. Dice, porque todo lo que creó, lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Bueno, es decir, prácticamente lo mismo que dijo Jesús, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Miren, lo mismo pasó en Colosas, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo a los colosenses, la misma historia. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nada de eso. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Verdad? Es una sombra, una figura de las cosas espirituales, dice el Nuevo Testamento. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? ¿Ok? En conformidad, dice, a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso, o el comer cualquier cosa, no me contamina el espíritu, no me contamina el alma. Quizás falsas ideas, falsas doctrinas, no sé, películas malas pueden contaminar. Ese es el comer que debemos cuidar. Dice el versículo 23 en su carta a los Colosenses, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Estas cosas a los cuales se hacen, en las cuales muchas personas, muchas corrientes hacen tanto énfasis, no tienen valor contra los apetitos de la carne. Estas cosas son así, pero mire lo que dice el apóstol Pablo en los versículos intermedios. Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Otra de las cosas que pasaban, entremetiéndose en lo que no ha visto, ¿verdad? Hay cosas que nosotros sacamos de nuestra imaginación y no de la palabra de Dios. Dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y aquí está la clave. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es aferrándonos a la cabeza de la iglesia, la cual es Cristo. En ese aferrarnos a la cabeza, todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, ahí hay un verdadero crecimiento, con el crecimiento que da Dios. El crecimiento lo da Dios, no viene por no toques, no gustes, no comas, no viene por mandamientos de hombres, no viene por cuestiones legalistas, malas interpretaciones del antiguo pacto, los cuales son sombra de lo que había de venir. Amén.
Bueno, hay otra parte, lo mismo le dice en su segunda carta, le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la impiedad. Y su palabra, dice, carcomerá, ¿verdad? Como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. La fe nuestra, mis hermanos, puede ser afectada. Pablo estaba diciendo, yo me maravillo, me sorprendo de que tan pronto, pero a veces realmente yo también me sorprendo cuando cosas que uno predica, enseña y repite, parece que no se escucha. Le dice a Timoteo, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. La palabra de Dios no es para contender, no es para discutir. La palabra de Dios es para guiarnos, para mostrarnos, es un espejo de nosotros, para hacernos saber cuánto hemos crecido en el camino de que Cristo se ha formado en nosotros. La palabra nos señala el pecado, también nos señala la santidad de Dios. Todo eso hace la ley, hacen las palabras, pero es en Cristo, es creciendo en Él, es creciendo en sus cualidades, que nosotros verdaderamente vamos hacia hacer la voluntad de Él. Dice, no es para contienda, ¿no? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de Él. El diablo usa la ignorancia para cautivar a las personas. Amén. Bien, hoy estoy sorprendido. Yo también estoy sorprendido. Me llegó la hora. Hermano, en el tema de la ley y la gracia, la línea que delimita si vivimos en la ley o en la gracia es muy fina. Porque, por ejemplo, todos tenemos que guardar los mandamientos, todos tenemos la finalidad de vivir una vida santa. Solo que la manera de conseguirla, eso es lo que hace toda la diferencia. Yo en la ley consigo la salvación y santidad yo mismo por medio de mis esfuerzos personales. En otras palabras, yo soy salvo cuando guardo la ley. En la gracia yo recibo la salvación, el perdón y vivo en una vida encaminada a la santidad. Pero todo eso es por fe. En otras palabras, bajo la ley yo soy salvo por hacer buenas obras. Bajo la gracia yo soy salvo para hacer buenas obras. Bajo la ley yo soy salvo por hacer buenas obras. En la gracia yo soy salvo para hacer buenas obras. Yo soy salvo y en la medida en que voy creciendo en Cristo, me voy haciendo más apto para estas buenas obras. Gracias, mis queridos hermanos. Los vemos el próximo día, miércoles, continuando con este libro maravilloso y esperando que podamos disfrutar de la maravillosa gracia de Dios, que nos hace vivir en paz, que nos hace vivir llenos, que nos permite crecer en Cristo sin condenación. Como dice el autor a los Romanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias. Un abrazo para todos ustedes.